Buenas tardes, mi nombre es Manuela Navas y estamos muy agradecidas de que puedas acompañarnos hoy. Bueno, muchísimas gracias, Manu y Florencia, por la invitación el día de hoy a participar con ustedes. Vamos a empezar con las primeras preguntas. 1. ¿Nos puedes indicar tu nombre, dónde naciste y cuántos años tienes? Mi nombre es María Bernarda Jara Rivera, nací en la ciudad de Cuenca, la provincia de La Suay, al sur del país, y tengo 44 años de edad. Si es posible, ¿nos puedes contar sobre tu vida familiar y dónde vives? Claro, bueno, vivo en Quito, en la capital de la República del Ecuador, pero toda mi familia viene del sur, de Cuenca, como les había dicho. Mis dos papás, mi papá es médico, igual que yo. Mi mamá, en cambio, ella es musicóloga, ella toca piano, pero ella no ejerce desde que nosotros nacimos. Tengo dos hermanos, yo soy la mayor, el que me sigue, él es piloto comercial. Y el último, le llevo 25 años de edad al pobre, él está estudiando medicina en Buenos Aires, en la Universidad Austral, en Patricia de Pilar. Y tengo dos hijos, la mayor tiene 18 años y es estudiante de universidad, está en el segundo semestre de gastronomía, y aparte de eso, ella aparte de hacer eso, hace baile. Ella es bailarina, está estudiando en la academia que se llama ProArte Kennedy Cultural Center. Y tengo un pequeño de 8 años de edad que se llama Samuel. Samuel estudia en cuarto de básica, está en el colegio Shakespeare School y él ama los dinosaurios, por cierto, está loco por los dinosaurios. Yo tengo mis tiempos, cuando tengo tiempo libre, porque tengo algunas cosas que hago en mis tiempos libres, me encanta coser, me encanta tejer, me encanta hacer creaciones con telas. Estoy ahorita inclusive haciendo un curso para aprender a coser para bailarinas, porque lamentablemente en nuestro país no existe eso, así que estoy aprendiendo eso. Creo, ¿en dónde vivo ahorita? Pues vivo aquí, como les dije, en la ciudad de Quito. Vivo en un sector de Quito que se llama Tumbaco, cerca del colegio en donde estudia mi hijo, y yo trabajo en Quito en las mañanas y en las tardes, y trabajo también cerca de aquí de Tumbaco en un hospital que se llama Los Valles. Qué interesante, muchas gracias. ¿Dónde y qué estudiaste? Eso tiene que remontarse a una historia hace muchos tiempos, no mentira. Estudié colegio, en el colegio SEC me gradué, en el colegio SEC de Quito, porque antes no existía el SEC de Los Valles. Hice mi carrera de medicina, estudié en Pontificia Universidad Católica de Ecuador, que todo el mundo le conoce como PUCE. De ahí hice medicina interna por 2 años. El primer año lo hice para la Universidad de Loja y el segundo año lo hice para la Universidad Internacional. ¿Cómo hacíamos con esto de Loja? Lo que pasa es que teníamos el aval de la universidad, pero hacíamos en el Hospital Metropolitano nuestro posgrado. En el segundo año, y esto es una anécdota para contarles, en el segundo año, resulta que en una de las guardias cuando estaba en terapia intensiva, mi jefe de ese entonces me dice, ¿por qué no te vas al extranjero a estudiar? Aplica becas, ándate, no te quedes como médico internista. Entonces apliqué una beca que salió para México y pues éramos 4 plazas que el gobierno mexicano tenía y yo apliqué a las becas y saqué una de las becas y me fui a estudiar lo que siempre me gustó, que fue hematología. Entonces estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Estudié hematología 3 años ahí. Me subespecialicé en trasplante de médula y luego pues ya regresé al país hace 14 años aproximadamente que regresé. De ahí, en ese lapso de estos 14 años, hice un pequeño masterado de estadísticas enfocado a lo que es salud, porque muchas veces nosotros hacemos estudios médicos o tratamos de hacer un estudio médico para poder saber cómo son el uso de los medicamentos o como mortalidad, por ejemplo, pero no sabemos hacerlos bien o no sabemos cómo interpretarlos. Entonces, este masterado que hice en San Francisco es justamente para ver cómo se hacen este tipo de estudios. Eso es lo que he hecho en mi vida, mi vida estudiantil. Me parece muy interesante eso. ¿Qué experiencia profesional tienes y en qué trabajas en la actualidad? A ver,
vamos a ir como en orden, para más o menos ya irles diciendo qué hemos hecho. Soy miembro activo del Cuerpo Médico del Hospital Metropolitano, del Servicio de Hematología y Oncología, porque los dos servicios de hematología y oncología están juntos. La hematología, para que ustedes sepan de qué se trata, la hematología se trata de las enfermedades de la sangre, todo lo que sea relacionado a leucemias, linfomas, mielomas, y es cuando se junta con la oncología, que también manejan los oncólogos algunas enfermedades nuestras. Vemos también, por ejemplo, anemias, vemos problemas de circulación, que la gente habla mucho sobre esos, que se llaman los coágulos, por ejemplo, la trombosis, todo eso sobre la hematología. Y aparte de eso, tengo un consultorio en el Hospital de los Valles, tengo, trabajo como directora médica de BioCell, células madre, que son las mamás que guardan sus células del cordón umbilical para tener células madre en caso de que sea necesario un trasplante. Trabajo también como consultora para Ecoamérica y soy la presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Hematología Núcleo Pichincha. Tuve la oportunidad de servir públicamente a mi país. Me dieron la oportunidad en el 2018 al 2019, y al 2019 al 2020, perdón. Tuve la oportunidad de servir a mi país en el Hospital Quito Sur, que es donde está el centro de la pandemia, como ustedes bien ven en las noticias, que es del Hospital de Seguro Social. Fui coordinadora general de la unidad de las clínicas, que es el servicio general que ofrece todos los servicios de cardiología, endocrinología, todos los servicios que tienen que ver con medicina interna. También ocupé el cargo de coordinadora general también de la unidad de trasplante de médula ósea, yo era la jefa de la unidad de médula ósea, y también fui parte, y me siento muy orgullosa de haber sido parte de lo que hacemos trasplante hepático en el Hospital Metropolitano, porque en la primera foto del primer trasplante hepático que se hizo, yo soy la única mujer, y todos fueron varones. Yo era la única que estaba ahí en el grupo de trasplante de hígado. Entonces, el primer trasplante de hígado, como les cuento, chicas, fui la única mujer que estuvo ahí presente. Era muy cansado, pero realmente me sentía muy orgullosa de ser la única mujer que trabajaba ahí. ¿Y qué más he tenido de otros trabajos en el pasado? Fui docente de pediatría, en el posgrado de pediatría en la Universidad Católica, y fui docente también de la UTLA en el pregrado, es decir, lo que todavía no son médicos, recién están formándose. Esos trabajos he tenido. Wow, qué suerte, qué bueno. ¿Nos puedes indicar qué logros profesionales y personales has obtenido? No les puedo llamar como logros, sino tal vez como cada meta que te vas poniendo. Cuando yo regresé al país, yo regresé con el sueño, con un sueño de tener una unidad de trasplante la más grande de Latinoamérica. Y creo que fue una entrevista que di en el 2016 o 17 para El Vistazo, en donde hablaban de los jóvenes prometedores menores de 40 años. Entonces, ahí hablaba sobre el hecho de que quería tener una unidad de trasplante con la mejora en Latinoamérica, con muchas camas, cosas muy soñadoras posiblemente para nuestro medio. Pero creo que cuando uno sueña alto, las cosas se dan en alto. Entonces, creo que uno de los logros más fuertes fue haber tenido la unidad de trasplante de médula. Pude, a pesar de que nadie creía en que íbamos a poder hacerlo, lo logramos. Sí es cierto que se nos cayó la unidad, pero no fue por cuestiones médicas per se, ni porque hubo falta de sueños o del apoyo de la gente que trabajaba con nosotros, sino más fue por la parte económica, por faltas de pagos por parte del gobierno, pero eso es otra cosa. Pero creo que eso es uno de los logros personales, verle salir al paciente feliz con su familia y verles, gracias a Dios, no se nos murió en el trasplante ninguno, verles ahora que a veces cada año cuando les veo y les recuerdo con muchísimo cariño. Entonces creo que uno de mis logros personales siempre fue ese. Y también una de mis frustraciones fue el hecho de dejar de hacer trasplante. Entonces fue como que
me formé tanto y estudié tanto para eso, y sentirse que uno no puede hacer nada es realmente una impotencia. Pero bueno, en algún momento volveremos a retomar eso. Creo que ese creo que fue mi mayor logro personal como tal. Mi otro logro personal también fue entrar a servir al gobierno. Creo que, como les dije, mi papá es médico también, pero él siempre ha tenido cargos políticos importantes. Y si yo decidí en algún momento estudiar medicina, fue para seguir o ser como mi papi. Entonces, entrar al gobierno o trabajar con el gobierno para mí era como cumplir una parte de mis sueños. Entonces fue una parte súper importante para mí el hecho de trabajar con el gobierno y hacer eso. Entonces fue un logro personal importante también para mí. Y me preguntaste como personal y profesional, ¿no es cierto, Manu? Logros personales propios míos. Creo que, bueno, tengo 2 hijos. Siempre uno como mamá piensa que los logros personales uno los ve en los hijos de uno. Detalles tan pequeños como que sepan aprender a escribir, aprender a leer. Mi hija que es bailarina, que tenga sus premios, sus logros. Creo que esos son los logros personales que uno puede tener. Saber que sus hijos son criados con valores, saber que aunque sean traviesos, sean malcriados a veces porque son mimados, pero son niños que son llenos de corazón y no les ha faltado amor. Entonces creo que ese es mi mayor logro personal. Los otros son logros profesionales y cosas un poco más personales mías, pero mi mayor logro personal como mujer y como mamá son mis 2 hijos. Me alegro mucho. ¿Quién o qué te inspiró a seguir con tu carrera? Como te conté, mi papi. Mi papi siempre fue, desde que tenía 5 años, yo le decía, yo quiero. Y soñaba y le dibujé alguna vez una ambulancia. Me acuerdo que tenía 5 años. Dibujé una ambulancia, le dibujé a él con mandil y yo con mandil al lado. Le dije, yo voy a ser doctora. Como les dije, yo vengo de Cuenca, que es una sociedad muy pequeña, muy conservadora, y las mujeres no estamos para ser médicos. Entonces, la esperanza de ellos era mi ñaño que me siga a mí. Total, mi ñaño, él estaba pensando tal cual en las nubes, porque él es piloto. Entonces, él estaba en las nubes. Cuando yo llegué a la Facultad de Medicina, no había más que la Universidad Central, pero ese año se abrió la Católica y se abrió la San Francisco. Entonces, yo di el examen de la Católica. Y ya nada, o sea, me tocó decirle cuando entré a la universidad, papi, ni crees que estoy estudiando. Entonces ya no me habló un par de días, creo, porque se enojó, pero ya después tuvo que aceptar porque al final era mi decisión. O sea, eso es lo que quería y tenía que apoyarme. Y siempre ha sido el ejemplo. Y creo que el ejemplo más fuerte y más difícil, porque fue inclusive profesor mío y tenía que superar al maestro. Entonces era mucho más pesado, se hace más pesado todavía el hecho de ser médica. ¿Sientes que has logrado muchas metas con la carrera que escogiste? Yo creo que sí, si Diosita decidiera llevarme este rato, me voy con la conciencia súper tranquila. Creo que he logrado, todavía me faltan muchas cosas, todavía quiero hacer más cosas, vivo todavía soñadora todos los días, porque creo que si no te despiertas con un sueño al diario, ya no deberíamos estar aquí. Sueño todavía en hacer más, me faltan cosas que hacer, me falta escribir un libro. Quiero hacer un libro en donde cada uno de mis pacientes oncológicos, sobre todo, que son los pacientes más difíciles, escriban su historia de vida y con eso inspirar a otras personas que están luchando, por ejemplo, con cáncer, que es lo más difícil. Me falta eso, me faltan algunas cosas más. Quisiera empoderar más a las mujeres estudiantes de medicina, a las mujeres que hacemos medicina de una carrera que generalmente es de hombres. Quisiera que estén mucho más empoderadas,
más fuertes, que seamos más fuertes y más solidarias con nosotras mismas. Y creo que ya estaría más completa mi estancia por este mundo. Me parece muy linda tu idea. ¿Crees que hay barreras que impiden la igualdad en tu profesión? Sí, yo creo que sí. Y si nos remontamos a la historia, no sé si ustedes saben cuál fue la primera mujer médica en el Ecuador. Perdóname, Bernie, creo que tienes bloqueado para girar la pantalla. Eso ahí ¿Saben sí, cuál perdón. fue? ¿Saben cuál fue la primera mujer en el mundo y la primera mujer en el Ecuador médicas? ¿No? Pues les cuento. La primera mujer en el mundo fue una mujer británica que se llamaba Elizabeth Blackwood. Ella nació en 1821 y murió en 1910. Imagínense que hasta esa época no existía una mujer médica. Y cuando ella solicitó a universidades para todo esto, ella era novelista, hacía poemas y era defensora de los derechos de la mujer. 18 universidades o 19 universidades, si no me falla la memoria, le negaron a ella la entrada. Ella tuvo que irse a Estados Unidos, siendo británica, viajar a Estados Unidos para estudiar medicina, en donde le aceptaron. Y ella impulsó las facultades de medicina para las mujeres. Y como no le dieron chance, tuvo que formar escuelas de enfermería, porque para eso servíamos las mujeres. Y en la historia del Ecuador, el primer médico es Eugenio Espejo. Y por eso el 21 de febrero, que es la fecha de nacimiento de él, es el día que celebramos al médico ecuatoriano. Y la primera mujer, nótese, del 21 de febrero de 1747, ¿no? Y la primera mujer médico es Matilde Hidalgo. Ella es lojana, que es poeta también, es escritora, o sea, un currículum impecable de la señora. Es la primera mujer en votar a nivel de Latinoamérica, en votar. Es la primera mujer médica ecuatoriana. Está en 1974, años después de que sea Eugenio Espejo el primer médico. Pueden darse cuenta la inequidad que tenemos y los años de atraso que tenemos con respecto a los hombres. En la Facultad de Medicina siempre nos trataban de señoritas y los doctores. Cuando uno va, y hasta ahora se ve, no sé si ustedes han fijado, cuando va uno al hospital y uno está con mandil, o cuando estamos haciendo el internado, generalmente uno se viste de blanco en los hospitales públicos, o en los hospitales privados usan azul, por ejemplo, o color oliva, puede ser el color que le toca al internado. El externado están de otro color, pero si tú eres el interno y el de limpieza pasa, el paciente te dice a ti, señorita, venga, por favor, ayúdenme. Cuando tú eres la doctora y el que está barriendo es el doctor. Entonces existe una barrera impresionante en lo que es el uso del hombre a la mujer. Inclusive ellos son menos, ¿cómo lo podemos explicar? Los pacientes y la familia a veces son menos empáticos con uno cuando es mujer, o como que le creen menos porque uno es mujer, a que le digan lo mismo a un varón. Como que le creen más. Y lamentablemente, para mala suerte de esta sociedad, cuando yo estaba dando clases, casi la relación en cantidad de estudiantes de medicina es al doble. Eso quiere decir porque por cada estudiante varón yo tenía 2 estudiantes mujeres. Y en alguna de las entrevistas que yo vi, les decía que las mujeres somos completamente diferentes cuando tratamos a los pacientes, porque tenemos tal vez un poco más de empatía con los pacientes, pero más que nada creo que somos más estudiosas y más dedicadas y más meticulosas en el momento de dar un diagnóstico, de hacer el tratamiento. Y somos más meticulosas, más perfeccionistas por el mismo hecho de ser mujer. Y otro dato curioso que cuando yo discuto con mis colegas,
No es que discutimos en mala ley, por cierto, le respeto un montón porque son hombres, pero ya para reírme nada más y molestarles, siempre les digo que cuánto pesa el cerebro de un varón y cuánto pesa el cerebro de una mujer. Y para que se rían ustedes y sepan, y cuando les molesten a sus compañeros, el cerebro de una mujer pesa más que el de varón, es decir, nosotros somos más inteligentes. Así que sí existe una desigualdad en la medicina, todavía nos llevan largo, pero cada vez las mujeres vamos empoderándonos de los puestos más importantes. Y como les digo, es de eso, somos un poco más dedicadas y podemos hacer, somos multitareas, podemos hacer de todo un poco. Podemos estar haciendo de mamá, de papá, de ama de llaves o de limpiando la casa, cocinando, mientras estamos en la llamada Zoom, mientras estamos aquí, mientras estamos allá, estamos en todo lado. Esa es nuestra ventaja. Totalmente, sí. ¿Qué piensas que es lo más importante de tu carrera? La pasión. Creo que es lo que más importa en mi carrera, la pasión. La pasión, la responsabilidad. El entregarte todos los días a tus pacientes. Al final, el hecho de ser doctora, fíjate que creo que es un don especial. Creo que somos, no sé si sean católicos o sean cristianos, no sé. Dios es uno solo, tiene varios nombres. Jehová, Buda, lo que tú quieras ponerle. Pero siempre hay un ser superior, un ser supremo. Y creo que ese ser supremo escoge a cierto grupo de personas especiales para que estén sus ángeles en la tierra. Y creo que los médicos son esos cierto grupo de ángeles especiales en la tierra que venimos a cuidar a la gente en todos los sentidos, aliviar el dolor y acompañarles en los momentos más difíciles de la vida. Entonces, creo que eso es. ¿Puedes indicarnos de qué forma tu trabajo aporta a la comunidad y al país? Como soy presidenta de la sociedad, mi labor es hacer que tengamos investigación. Eso aporta en el país porque cuando nosotros vemos las estadísticas, es decir, el número de pacientes que tenemos con cierto tipo de patologías, nosotros podemos ir a luchar por los pacientes en cuanto a lo que son tratamientos. Los tratamientos que nosotros usamos son tratamientos que son extremadamente costosos. Entonces, cuando hacemos las estadísticas y hacemos más o menos tenemos el número de pacientes por casos, lo que hacemos es creamos las guías de tratamiento. Las guías de tratamiento no es que nos inventamos el agua fría, sino el agua tibia, perdón, sino que lo que hacemos es nada más replicar alguna guía de otro país, generalmente son las americanas, las guías europeas, pero les apoyamos a nuestros compañeros que están en el sector público para que puedan tener los pacientes acceso a medicamentos que en el sector privado sí son más fáciles, por lo que el paciente paga, pero en el sector público son más difíciles. Eso es lo que generalmente apoyamos más como sociedad y obviamente yo como presidenta es la que motiva y saca las cosas, la que da la imagen, la cara más que nada de imagen. Otro punto en el que me siento que apoyo muchísimo a la comunidad y sobre todo como país es siendo directora médica de BioCells. Yo voy casi 10 años trabajando con ellos en esto de las células madre. En esto de las células madre hay muchos mitos alrededor de las células madre, pero para que ustedes sepan, las células madre no es que van a formar órganos nuevos. El otro día escuché una entrevista y decían que venden en cápsulas o que venden, eso no es cierto, no funciona así. Mi aporte ahí es un aporte más científico. Es el hecho de poder escuchar a una mami que está desesperada porque necesita que su bebé, por ejemplo, que tiene parálisis cerebral infantil o que tiene autismo, se están usando para ese tipo de patologías y poderles ayudar en el hecho de transportar las células madre, dar mi garantía de que las células madre están perfectas y que se vea trasplante. Siempre el apoyo, y aparte de esto, yo soy miembro del Club de Leones. O sea, ser miembro del Club de Leones, hago labor social y como ustedes saben, el Club de Leones está en todas las partes del mundo. Nosotros salimos a dar de comer a la gente o si no donamos, muchas veces nos piden víveres. Cuando fue el terremoto de Manabí, ¿se acuerdan que salimos igual en brigadas para poder ayudar a la gente y estar ahí atendiéndoles de forma gratuita?
Y trabajo también para la Fundación, es un video para la Fundación Metrofraternidad del Hospital Metropolitano, que lo hacemos gratuitamente. Esos son mis granitos de arena para el país. Y aparte, trabajo como speaker para ciertas farmacéuticas. ¿En qué consiste eso? Consiste en que hablo del producto o de los beneficios del producto para la farmacéutica que esté en ese momento, para enseñarles a colegas que tienen un poco de menos experiencia en el uso del medicamento o del producto, para que lo puedan usar de forma correcta en el paciente correcto y no existan efectos colaterales indeseables, y que el producto sea bien usado y que llegue a donde tiene que llegar. ¿Qué tan difícil ha sido trabajar durante la pandemia? Uy, esa es una súper buena pregunta. Gracias a Dios no he entrado al área de COVID. Tengo prohibido entrar al área de COVID. He visto de mis pacientes, he visto 5 pacientes contaminados, de ellos uno falleció hace 3 semanas. Se volvió muy complicado porque la gente está con miedo. Creo que todos estamos con miedo. Creo que es una situación difícil. La gente está deprimida, está ansiosa, y creo que es parte de lo normal. Ya estamos en confinamiento más de un año. Creo que la gente no escucha lo que debe escuchar, no se informa como se debe informar, no entiende las formas de cómo cuidarse. Piensan inclusive que ya me vacunaron, ya ahora sí salgo y ando en la calle. No es así. La cantidad de pacientes ha bajado muchísimo, los pacientes en consulta, ¿no? Los hospitales están a reventar. Creo que la parte de la pandemia es la parte mental de la pandemia. La parte económica de la pandemia es otro cuento, que es una parte extremadamente dura. Y yo soy una doctora muy apapachadora, muy así, necesito contacto con mis pacientes. Y entonces ahorita estamos trabajando en plataformas Zoom, Teams, para poder ver a los pacientes, pero no es exactamente lo mismo. Entonces cuando son pacientes de primera vez que no les conozco, sí les pido que vayan a la presencial, a la consulta, les examino igual con todas las normas de bioseguridad y luego ya les veo por Zoom. Pero nos toca adaptarnos a la nueva realidad, como la que estamos ahorita, vía Zoom nada más. Pero sí es un poco difícil. Perdón. Perdón, no sé cuál pregunta me toca. Yo. Eso. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas en tu trabajo y cómo los combinas con tu vida? Los mayores desafíos. Los mayores desafíos son cuando toca un caso difícil. Porque hay veces que vienen los casos y yo me sé reír, les sé decir a los pacientes, ¿por qué no lee el libro? Porque hay pacientes que te vienen, hay unos pacientes que son así como que lo que el libro te dice así, una anemia, y te describe el libro así, tin, 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 y el paciente te cuenta todito lo que dice el libro. Ese es el caso más fácil del mundo. Y hay veces que viene el paciente y te cuenta una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, y tú dices, ¡ay, por Dios, por dónde me voy! Entonces, esos casos que son súper difíciles y que tú estás pensando en miles de cosas y no sabes por dónde comenzar, esas son las cosas que te preocupan. Y más cuando sabes, uno con el tiempo tiene un sexto sentido. Así como que este paciente no me gusta porque pienso que puede irse, no sé, para hacia un cáncer o hacia otra cosa. Entonces, cuando tienes ese sexto sentido, eso es como que no te gusta. Eso creo que es lo más difícil de mi carrera. Y otra cosa que es difícil es cuando te toca dar una mala noticia o te toca salir a decirle a la familia que está esperando que hiciste todo lo que pudiste y pues que el paciente falleció. Creo que te acuerdas la primera vez que lo hiciste y te acuerdas la última vez que lo hiciste, y te duele tanto la primera como te duele tanto la última que lo hiciste. Y a veces la gente piensa que los médicos nos acostumbramos, pero personalmente yo no me he acostumbrado todavía, y tampoco me gusta eso. Y cuando uno llega a casa,
llegas a tu lugar de paz, llegas a tu lugar de tranquilidad, a tu espacio. Muchas veces cuando estás con ese paciente difícil o con ese paciente que acaba de fallecer, no dejas ese problema afuera, sino que lo traes hasta tu casa y sigues dando las vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pero en tu lugar de paz, en el primer caso, posiblemente lo que haces es abrir la computadora o sacar el libro y ponerte a leer, a ver por dónde puedes, algo que se te haya escapado y que por ahí puedes ayudarte a sacar. Y en el segundo caso, pues lo que haces es poner una vela a la Virgencita de Guadalupe y pedirle que su alma descanse y que vaya en paz. Así combino las cosas, cuando esté en mi parte profesional y mi parte familiar. ¿Qué planes tienes a futuro en tu vida profesional y personal? A futuro. Bueno, a futuro quiero ser la presidenta de la sociedad, pero de la nacional, ya no solamente de Pichincha. Quiero en algún momento volver a tener mi unidad de trasplante. Si no quieren, ¿cómo se llama? No como coordinadora, porque eso es un trabajo tenaz. Quiero ser ministra de salud. ¿Quién sabe? Con el doctor Borrero ahí, ¿quién sabe? Capaz que se me da el sueñecito. Y si no puedo irme como ministra de salud, me voy como presidenta del INDOT, me voy como jefa del INDOT. Estos creo que son mis planes como profesionales, los más importantes. Y como persona, mis planes a futuro es que mi hija se gradúe de chef, que pueda seguir bailando, poderle seguir apoyando y que mi pequeño dinosaurio se gradúe y que escoja la carrera que a él le plazca con el corazón y yo seguirme manteniendo con salud para poder verles a ellos más grandes y verles hechos unos señores, de bien. Eso. ¿Crees que hubiera sido más fácil llegar a ser un buen profesional si hubiera sido hombre? Creo que por algo me mandaron así. Y como les dije, creo que los dones y las presentaciones en esta vida debieron haber sido, tenía que ser mujer. Porque posiblemente si hubiera sido hombre, no hubiera valorado todo lo que hemos hablado hoy día. No hubiera valorado tanto la empatía, no hubiera valorado tanto el hecho de que tengo que sacar a 2 niños adelante, no hubiera valorado tanto el hecho del esfuerzo que hice al irme del país para hacer un posgrado sola con mi hija, no hubiera valorado tanto el hecho de cogerle la mano al paciente y decirle todo va a estar bien, tú no te preocupes, o cogerle la mano y decirle, puedes irte, todo va a estar bien, tu familia está aquí contigo, vamos, todos estamos aquí contigo, te acompaño que cruces. Creo que esas cosas médicas que son posiblemente banales para muchas personas, pero creo que son súper importantes. Posiblemente si yo hubiera sido hombre no las hubiera entendido, ni tampoco hubiera soñado tan alto, porque me enseñaron en mi casa y lo leí alguna vez en algún libro, que tú tienes alas, todos tenemos alas, pero el que más alto vuela es el que sueña más alto. Primero quería decirte que lamento mucho tu pérdida y ¿crees que los errores pueden ayudar a mejorar? Siempre. Los errores es un escalón más para ser mejor. Siempre se aprende de un error. El error es la enseñanza más pura y más profunda cuando lo aprendes de corazón. El chiste de errar es no volverlo a repetir. El chiste de errar es aprender de forma correcta lo que hiciste mal y aprender con sabiduría. Si bien es cierto, el error al principio duele, pero siempre todo error te hace crecer como persona y te hace crecer como ser humano. Es una pregunta súper interesante de contestar, pero sí, creo eso.
completamente flor. ¿Qué mensaje puedes dar a futuras generaciones? ¿O te gustaría dar a futuras generaciones? Sueñen, sean empáticos, sean generosos y sean nobles de corazón. Esas cuatro cosas son tan importantes para ser brillantes, para ser exitosos y para ser seres humanos extremadamente brillantes. Y con la última pregunta que sería, ¿qué legado le quieres dejar al mundo? Les he dejado de legado a mis 2 hijos. He plantado un árbol, solamente me falta el libro. Nada más. Muchísimas gracias por tu tiempo y poder responder estas preguntas. No, ¿de qué? Encantado. Muchas gracias, Bernarda, por su tiempo. Gracias por esta increíble entrevista. Hemos aprendido muchísimo y esperamos siempre que tenga éxitos en su vida. Le Muchas agradecemos mucho. gracias, Dianita. No, ¿de qué, Dianita?